El director de la funeraria ajustó la corbata de mi padre por última vez antes de cerrar el ataúd. Música. Yo estaba ahí, de pie, con mi sencillo vestido negro, observando cómo se preparaban para llevarlo a su descanso final. Música. Mi teléfono vibró en mi bolso. Había olvidado ponerlo en silencio. He cambiado tus cerraduras. Este edificio es solo para personas respetables. El mensaje era de Diane Morrison, mi vecina del departamento 4B. Música. Adjunta había una foto de la puerta de mi departamento con un nuevo cerrojo brillante instalado. Mis manos temblaron al leer su mensaje de seguimiento. Tu música a todo volumen. Visitantes extraños y horarios irregulares se acabaron. Empaca tus cosas desde el pasillo cuando regreses. Diane Morrison, presidenta del comité del edificio. Casi me reí de lo absurdo. Música a todo volumen. Yo era pianista clásica y practicaba con audífonos después de las 6 de la tarde visitantes extraños. Esas eran las enfermeras de hospicio de mi padre, que venían a revisarme después de su muerte. Horarios irregulares. Había estado en el hospital y la funeraria durante 2 semanas seguidas. Sofía, estamos listas, dijo suavemente el director de la funeraria. Guardé mi teléfono en el bolso. Mi padre merecía toda mi atención hoy. Diane Morrison podía esperar. El servicio fue hermoso. Mi padre, Anthony Reeves, música, había tocado muchas vidas como maestro de historia de secundaria. Exalumnos, ahora adultos con hijos propios, vinieron a rendirle homenaje. Compartieron historias de cómo los había inspirado, ayudado en momentos difíciles, música, o simplemente hecho reír con sus terribles juegos de palabras sobre historia. Tu padre estaba tan orgulloso de ti, susurró Carl, su mejor amigo. Hablaba de ti constantemente, de su hija, la genio de las finanzas que iba a cambiar el mundo. Apreté la mano de Carl. Papá había, música, sido mi mayor animador cuando dejé mi trabajo corporativo para empezar mi propia firma de inversiones. Incluso había sido mi primer cliente, música, confiándome sus modestos ahorros de retiro. Esa inversión inicial creció lo suficiente para cubrir su cuidado durante su enfermedad final y aún dejar una suma considerable. Lo que Carl no sabía, lo que nadie excepto mi abogado sabía, era que mi padre había sido mucho más rico de lo que cualquiera imaginaba. Su frugal, música, estilo de vida y su modesto salario como maestro escondían a un inversor brillante que, silenciosamente, había acumulado una fortuna a lo largo de décadas de decisiones inteligentes. Lo había dejado todo para mí, incluyendo su joya más preciada, todo el edificio Rosegate Commons donde yo vivía. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era seguridad del edificio. Música. Señorita Reeves, hay una situación en su departamento. La señora Morrison insiste en que la desalojemos inmediatamente. Dice que está invadiendo la propiedad. Estoy en el funeral de mi padre, dije en voz baja, alejándome de la multitud. Llegaré en 2 horas. Es muy insistente. Señora, llamó a la policía. Déjela. Me encargaré cuando llegue. Regresé al servicio frente a la tumba, observando cómo bajaban a mi padre junto a mi madre. Había comprado estos terrenos hace 30 años, siempre planeando con anticipación, igual que cuando adquirió Rosegate, música, Commons a través de una compañía fantasma, manteniendo su anonimato y asegurando que siempre tuviera control sobre su hogar. El camino de regreso al edificio tomó 40, música, minutos. Pude ver las luces parpadeantes a 2 cuadras de distancia. 3 patrullas y seguridad del edificio estaban reunidos frente a la entrada principal. Música. Diane Morrison estaba en el centro, gesticulando salvajemente con su traje de diseñador. Aparqué en mi lugar asignado, el que Diane había intentado reasignarse hace 6 meses, y caminé con calma hacia el alboroto. Ahí está. Chilló Diane. Arresten a esa mujer. Está invadiendo la propiedad. El oficial Bryant, a quien reconocí de disputas anteriores en el edificio, se veía cansado. Señora, ya hemos pasado por esto. Es residente legal. No pueden cambiarle las cerraduras a alguien. Soy la presidenta del comité del edificio. Tengo autoridad para remover inquilinos problemáticos. No, no la tiene, dije en voz baja. Todos se voltearon a mirarme. El rostro de Diane se enrojeció. Tienes mucho valor apareciendo así vestida, dijo, señalando mi atuendo de funeral con disgusto,
tratando de manipular a todos con tu historia de tristeza. Bueno, no funcionará. Música, sé lo que realmente eres. Una mujer que entretiene hombres a cualquier hora, pone esa música horrible y baja el valor de nuestras propiedades. Los hombres eran enfermeras de hospicio. La música era Chopin, música, reproducida por audífonos. Y en cuanto al valor de la propiedad, saqué mi teléfono y abrí el correo de mi abogado. El jefe de seguridad, James, se acercó con evidente alivio. Señorita Reeves, música, lamento mucho esto. Traté de explicarle a la señora Morrison que no tiene autoridad para cambiar cerraduras, pero... Está bien, James. Sé que solo hacías tu trabajo. Me volví hacia el oficial Bryant. Quisiera presentar cargos por allanamiento, robo y acoso. Diane se rió tontamente. No puedes presentar cargos contra mí. Música, soy la presidenta del comité del edificio. He vivido aquí 15 años. Tú solo eres alguien que llegó hace 2. En realidad, dije, mostrando la transferencia de propiedad en mi teléfono. Desde ayer, soy la dueña de Rosegate Commons. Música, todo el edificio. El silencio fue ensordecedor. Eso es imposible, tartamudeó Diane. James, el jefe de seguridad, fue el primero en entender. Sus ojos se abrieron al recordar todas las veces que había visto a mi padre visitar, todas las conversaciones sobre mantenimiento y preocupaciones de los residentes. El señor Reeves era tu padre, dijo suavemente. Música. Anthony Reeves era dueño del edificio a través de AVR Enterprises. Asentí. Falleció hace 2, semanas. El edificio me fue transferido tras su muerte. No, susurró Diane. El dueño es un inversionista extranjero. Todos lo saben. Todos estaban equivocados. Dije. Mi padre compró este edificio hace 35 años. Vivió, música, en la unidad 6A durante 10 años antes de mudarse a los suburbios para estar cerca de la escuela donde enseñaba. Mantuvo la propiedad en privado para evitar conflictos de interés con, música, los residentes. El oficial Bryant revisaba algo en su tablet. Todo está aquí. Los registros públicos muestran la transferencia de AVR Enterprises a Sophia Marie Reeves registrada ayer. Miró a Diane con satisfacción apenas contenida. Señora, música, entró a la fuerza al departamento de su arrendataria. El rostro de Diane pasó de rojo a blanco y luego a verde en segundos. Yo, no sabía. No te importó saber. Te he corregido por 2 años. Me has acosado. Presentaste denuncias falsas por ruido cuando practicaba piano con audífonos. Llamaste a seguridad cuando las enfermeras de mi padre vinieron a revisarme. Intentaste reasignar mi lugar de estacionamiento, trasladar mi bodega y retener mi correo. Y hoy, mientras enterraba a mi padre, entraste a mi hogar. El comité del edificio votó. Diane protestaba cada semana. Muéstrame las actas, dije. Muéstrame la votación donde el comité decidió entrar a mi departamento. Su silencio fue suficiente. No hubo votación. James confirmó. La señora Morrison actuó sola. Vino esta mañana con recibos de cerrajero y exigió que actualizara nuestros registros de llaves. Me negué y le dije que era ilegal. Entonces dijo que lo haría ella misma. Música. Me volví hacia la multitud de residentes que había salido a presenciar el drama. Muchos habían sido víctimas de las reglas arbitrarias y los abusos de poder de Diane a lo largo de los años. Como nueva propietaria de Rosegate Commons, mi primer acto oficial es disolver el comité del edificio actual. La próxima mes realizaremos elecciones con estatutos adecuados y limitaciones de autoridad. Un aplauso se escuchó de varios residentes. La señora Chendetré se aplaudió realmente. Diane buscó apoyo a su alrededor, pero no encontró ninguno. Incluso sus aliados habituales, los Petans de 4A, evitaban mirarla. Señora Morrison, dijo el oficial Bryant. Música. Necesito que devuelva las llaves de la señorita Reeves inmediatamente. Yo, las tiré, admitió Diane. No pensé que las necesitaría más. Entonces tendrá que pagar un cerrajero de emergencia para restaurar su acceso esta noche, dijo el oficial. Y deberá acompañarnos a la estación. ¿Me van a arrestar? Chilló Diane. Pero yo soy respetable, estoy en la junta del hospital. Mi esposo es socio en Morrison Clene y Asociados.
Y usted también es alguien que irrumpió en la casa de otra persona, dijo el oficial Bryant, sacando las esposas. Por favor, gírese. Mientras se llevaban a Diane, seguía protestando sobre la respetabilidad, el valor de las propiedades y el orden natural de las cosas. Los demás residentes se dispersaron lentamente, muchos deteniéndose a dar condolencias por mi padre y disculpas por no haber enfrentado a Diane antes. James se quedó atrás. Tu padre estaría orgulloso de cómo manejaste esto, dijo. Siempre decía que tenías un don para mantener la calma bajo presión. Lo conocías bien. Jugábamos ajedrez cada domingo por la mañana en el lobby durante 20 años. Nunca mencionó ser dueño del edificio, pero siempre hacía preguntas detalladas sobre mantenimiento y preocupaciones de los residentes. Ahora entiendo por qué. James hizo una pausa. Hablaba de ti constantemente. Decía que eras brillante, pero demasiado humilde para tu propio bien. Supongo que tenía razón. No tenía idea de que eras la Sophia Ree de Ree Capital Management. Sonreí tristemente. Insistía en que hiciera mi propio camino, sin aprovechar sus conexiones. Ni siquiera sabía que era dueña de este edificio hasta la semana pasada, cuando el abogado leyó su testamento. ¿Cuáles son tus planes para él? Honrar su visión, dije. Creía en la comunidad, en que las personas se cuidaran entre sí. Diane convirtió el comité del edificio en su reino personal. Vamos a arreglar eso. El cerrajero llegó en menos de una hora y finalmente pude entrar a mi departamento. Todo estaba como lo dejé esa mañana, excepto por un montón de mis pertenencias que Diane ya había retirado, amontonadas de manera desordenada junto a la puerta. La fotografía de mi padre, la que mantenía en la mesa de entrada, había sido derribada y el marco estaba roto. La recogí con cuidado, mirando su rostro sonriente. Bueno, papá, susurré. Creo que manejé eso con la gracia y dignidad que siempre predicabas, aunque no estoy segura de que arrestar a alguien cuente como gracia. Mi teléfono sonó. Era mi abogada. Sofía, música, escuché sobre el incidente. Seguridad del edificio me llamó. ¿Vas a presentar cargos? Sí. Necesita enfrentar consecuencias. Bien. Ya recibí 3 llamadas del despacho de su esposo tratando de que esto se arregle. Ofrecen pagar los daños y emitir una disculpa formal. No es suficiente, dije. Durante años aterrorizó a los residentes, usando su posición para intimidar a cualquiera que considerara no respetable. Se acabó ahora. A la mañana siguiente, el arresto de Diane apareció en las noticias locales. Presidenta del comité del edificio arrestada por allanamiento no era el titular que probablemente imaginó al despertar ayer. El despacho de su esposo emitió un comunicado distanciándose de sus acciones. Pero la verdadera vindicación vino de los demás residentes. La señora, música, Chen del 13 tocó mi puerta con sopa casera y me contó cómo Diane había intentado encontrarla por colgar una bendición tradicional china en su puerta, diciendo que no estaba acorde con la estética del edificio. Pero era un regalo de mi abuela, explicó la señora Chen. Tom y Mark del 2F contaron cómo Diane intentó impedirles adoptar un niño, alegando que 2 hombres criando a un bebé alterarían la paz. Lucharon contra ella durante meses antes de rendirse y buscar otro lugar para vivir. Por favor, no nos hagan mudarnos, dijo Tom. Este es nuestro hogar. Nadie se mueve. Les aseguré que no. De hecho, si aún estaban interesados en adoptar, el testamento de mi padre incluía provisiones para renovaciones familiares en el edificio. Íbamos a instalar un parque y hacer las áreas comunes a prueba de niños. Las historias seguían llegando. Diane había negado una rampa para silla de ruedas por antiestética. Rechazó un perro terapéutico por disruptivo. Incluso intentó desalojar a un joven maestro por tener estudiantes visitando para tutorías, alegando que estaba operando un negocio desde casa. Cada historia fortalecía mi determinación. Mi padre había comprado este edificio para crear una comunidad, no un reino para tiranos mezquinos. El caso penal avanzó rápidamente. El abogado de Diane intentó argumentar que era un asunto civil entre arrendador e inquilino. Pero el fiscal, que casualmente vivía en un edificio con una historia similar de Joa, no estuvo de acuerdo. La señora Morrison usó su autoridad percibida para cometer allanamiento. El fiscal argumentó que destruyó propiedad, intentó robo y mostró premeditación al organizar el cerrajero con anticipación.
Que eligiera hacerlo mientras Miss Reeves asistía al funeral de su padre demuestra crueldad particular. Diane se declaró no contendiente a un delito menor de allanamiento. Fue sentenciada a libertad condicional, servicio comunitario y pagar restitución. El juez también emitió una orden de restricción que le prohibía ocupar cualquier posición de autoridad en cualquier edificio residencial por 5 años. Pero las verdaderas consecuencias vinieron de la demanda civil. Mi abogada fue meticulosa, documentando años de acciones discriminatorias de Diane como presidenta del comité. La junta del hospital pidió discretamente su renuncia. El despacho de su esposo le sugirió tomar un receso prolongado, música, de su trabajo en fundaciones. El boletín del edificio, que Diane controlaba con puño de hierro, publicó su primera edición libre en años. El titular, Nuevos comienzos en Rosegate Commons. Incluía entrevistas con residentes sobre sus esperanzas para el edificio y un homenaje a mi padre. El dueño secreto que los protegía desde las sombras. Encontré evidencia de su protección por todos lados. Música. Los aumentos de renta que Diane promovió habían sido misteriosamente rechazados. Las solicitudes de renovación que ella negó, fueron aprobadas y financiadas en silencio. Cada vez que intentaba desalojar a alguien por razones arbitrarias, la administración encontraba motivos para retrasar o negar su solicitud. Tu padre era un ángel guardián, me dijo James. Ahora entiendo por qué siempre parecía saber cuando alguien estaba en problemas. 6 meses después. Música, Rosegate Commons estaba transformado. El nuevo comité elegido de manera justa incluía a la señora Chen, Tom y Mark, y un asiento rotativo para nuevos residentes. Instalamos el parque, agregamos la rampa para silla de ruedas y creamos un jardín comunitario en la azotea. Música. La unidad de Diane salió al mercado después de finalizar su divorcio. Su esposo, horrorizado por el escándalo, música, y furioso por el impacto en la reputación de su firma, la dejó por una asociada más joven, que resultaba ser todo lo que Diane me había acusado de ser. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Aprobé la venta a una pareja joven. Ella era trabajadora social. Él, artista freelance. Exactamente el tipo de personas no respetables que Diane habría odiado. Amaron el nuevo espíritu comunitario del edificio y se unieron inmediatamente al club de jardinería. En el primer aniversario de la muerte de mi padre, música, celebramos un memorial en el lobby. Los residentes compartieron historias de su amabilidad, cómo pagaba en secreto la despensa de quienes tenían problemas, cómo conseguía entrevistas de trabajo para residentes desempleados gracias a sus conexiones de enseñanza, cómo hacía sentir a todos bienvenidos sin importar su origen. Nunca quiso crédito, dijo la señora Chen. Solo quería ayudar. Me quedé frente a su retrato, que ahora colgaba en el lobby con una placa. Anthony, música, Reeves, maestro, vecino, amigo, un hombre que creía en la comunidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoro, pero reconocí el código de área. Era del estado al que Diane se había mudado. He escuchado del memorial. Lamento todo. Tu padre fue un buen hombre y eres una sucesora digna. Me equivoqué sobre lo que hace a alguien respetable. DM. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan reconstruirse. Pero esperaba que hubiera aprendido algo de la experiencia. Esa noche, me senté en mi departamento, el mismo que Diane intentó quitarme, tocando Chopin en el piano. Esta vez sin audífonos. La música se extendió por el edificio y nadie, música, se quejó. De hecho, la señora Chen abrió su puerta para escuchar mejor, y Tom y Mark trajeron a su hija recién adoptada para sentarse en el pasillo y escuchar también. Esto era lo que mi padre había imaginado. No un edificio de personas respetables, sino una comunidad de buenas personas, que se apoyan, celebran las diferencias y entienden que la verdadera respetabilidad viene de cómo tratas a los demás, no de tu título o cuenta bancaria. Cuando las últimas notas se desvanecieron, escuché aplausos desde el pasillo. Mis vecinos se habían reunido. Música, atraídos por la música que Diane llamaba horrible. Sonrieron y saludaron antes de regresar a sus hogares, dejándome sola con mis pensamientos y la fotografía de mi padre. Creo que estoy bien, papá, susurré. El edificio es lo que siempre quisiste que fuera, un verdadero hogar para todos. Y en la distancia, música, juraría que escuché su voz en el viento, esa es mi chica.
Siempre supe que cambiarías el música, mundo. Cerré el piano y me preparé para dormir, segura en mi hogar, rodeada de mi comunidad, llevando adelante el legado de amabilidad silenciosa y protección feroz de mi padre hacia quienes más lo necesitaban. Las cerraduras de mi puerta eran nuevas, pero abrían a la misma verdad de siempre. El hogar no se trata de tener el departamento más lujoso o el título más prestigioso. Se trata de pertenencia, aceptación y el valor de defender lo correcto. Incluso si tienes que hacerlo con tu vestido de funeral mientras la tumba de tu padre aún está fresca, a veces es justo cuando más importa.